noches, estimados amigos. Nos encontramos en su programa Contrapunto Liberal, un programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, hecho precisamente para difundir aquellas ideas que sostenemos pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Y en esta ocasión tengo un invitado súper especial, alguien que tuve la oportunidad de conocer por lo menos un par de años atrás en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, en un Liberty Fund, digámoslo así, no sé cómo llamarlo, pero es un encuentro inmersivo de intelectuales que discuten sobre determinadas ideas. Y la verdad fue como todas las experiencias al Liberty Fund y las experiencias que se tienen en la Universidad Marroquín, fue algo sumamente, digamos, constructivo, es algo que fascina. Y en medio de todo ello tuve la oportunidad de conocer a Ernesto. Ernesto Silva es un Chicago Boy porque viene de la Universidad de Chicago, esa universidad que generó en cierto modo o que es parte del milagro económico en Chile. Y hoy vamos a hablar de eso, el milagro económico, porque acá en el Ecuador, pues nosotros necesitamos algo de esas ideas, entender qué fue lo que sucedió en la sociedad chilena, que de cierta forma cambió su historia para siempre y le ha dado tanto éxito a esa economía. Pues, entre otras cosas, Ernesto es abogado, ha sido político chileno, imagínate, no solamente ha estado en el campo de las ideas, ha ido a hacer, y hacer con éxito, ¿ya? Doctor en ciencias políticas, rector, ex rector de la Universidad del Desarrollo, una universidad prestigiosísima. O sea, Ernesto cuenta con todas las credenciales para explicar qué pasó en Chile. Y en este sentido, Ernesto, y estimados amigos, tomen nota, porque lo que vamos a estar conversando el día de hoy nos debe servir a nosotros como punto de partida para entender qué necesitamos hacer en esto en nuestro país. Natalie, te doy la bienvenida también y a ti, Ernesto, te agradezco de antemano por no solamente estar aquí, sino haber respondido de inmediato, porque, estimados amigos, le envié un mensajito y pasaron menos de 30 segundos y el hombre había dicho presente. Adelante. Un saludo, Ernesto, y a todos nuestros amigos de la libertad en Contrapunto Liberal. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias también. Muy contento de estar con ustedes acá. Un abrazo para ti, Joselo, Natalie, para todos quienes están escuchando esta conversación. Bueno, empecemos por entender qué sucedió en Chile que dio lugar a este tan famoso milagro chileno. Algunos podrían datarlo a partir del momento en que la Universidad Católica de Chile hace un convenio con la Universidad de Chicago. Otros podrían decir, bueno, pero sucedía la coyuntura de que Milton Friedman estaba cambiando el mundo de las ideas en Estados Unidos y bueno, una serie de jóvenes chilenos fueron a hacer sus estudios de maestría y de doctorado por allá. Otros podrían creer que, no sé, se alinearon los astros. O en todo caso, también muchos de estos jóvenes en ese entonces, ahora ya son todas personas mayores, o sea, son esos venerables Jedis de la libertad que alteraron el curso de la historia. O incluso, y esto también podría ser, porque incluso el mismo Milton Friedman lo sostenía. Milton Friedman, por si no lo conocen, es un premio Nobel de Economía, 1974 o 76, toda la vida lo olvido, ¿ya? Pero lo cierto es que Milton Friedman sostenía que para cambiar las cosas no solamente bastaba tener un partido y llegar a gobernar, sino tener el plan bajo el brazo, y a eso en Chile se le conoció como el ladrillo. Bueno, el micrófono es todo tuyo, Ernesto. Bueno, yo Bienvenido. creo que tú estás contando una parte muy importante de la historia. Chile es como muchos países de América Latina, a partir de los años 30 y durante la década del 40 y 50, y también se proyecta hasta la década del 60, una economía muy centralizada, donde el Estado tenía un rol muy fuerte y donde se empezó a producir un desajuste muy grande, y donde recetas como la de la CEPAL de América Latina para la sustitución de importaciones empezaron a generar un desequilibrio y una pérdida de valor en las economías muy grande. El empresariado en esa época también en Chile era un empresariado muy dependiente de la industria y muy dependiente de las protecciones estatales. Y pasó tal como tú dices, que en el fondo hubo una exploración de una delegación de la Universidad de Chicago, y esto parte
por un impulso que da Albion Patterson, que es en el fondo del USAID hoy día. Ese tenía otro nombre en la agencia en esos momentos, y que mandan una carta para visitar a Chile con una delegación de economistas de economía del Departamento de Economía de Chicago, y se da la coincidencia de que en la Universidad de Chile estaban en un proceso de elección de decano, entonces como que no les toman mucha atención. En cambio en la Católica sí. Y eso determinó que al menos en la primera etapa este acuerdo se diera con la Universidad Católica. Y yo te diría, el gran líder que articula a los chilenos que estudian en Chicago y que influye durante décadas en Chile y todavía lo sigue haciendo, ya cumplió más de 100 años, el año pasado se celebraron, es el profesor Arnold Harberger, Alito Harberger, que además en el fondo se casó después con una chilena, con Anita. Entonces él cumplió, y esto ¿por qué lo digo? Porque muchas veces los círculos virtuosos tienen que ver con una idea, pero también con la conexión entre personas. Y eso hizo que partiera una generación de personas a finales de los 50, digamos, donde parte, o principios de los 60, que parte Sergio de Castro, Luders y otros, donde parten a formarse a Chicago y llegan a Chile con una mentalidad diferente en los 60. Imagínense que estamos en los años 60, fuerte estatismo, centralismo. En Chile está gobernando la democracia cristiana, que tiene una carga ideológica muy fuerte, con la reforma agraria en esa época, está tratando de impulsar, y llegan estas ideas nuevas que hacen dos cosas, Joselo y Natalie. Lo primero es que como que vienen a revolucionar la manera de enseñar economía. Entonces empiezan a transformar primero la Facultad de Economía y Negocios o Ciencias de la Administración de la Universidad Católica con otro mindset. Empiezan a juntarse personas, a enseñar de manera diferente. Y luego empieza a formarse un primer think tank para tratar de influir en las ideas. Imagínate, José, lo que los industriales de esa época, como mencionaba yo, que se reunían en esa época en la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, eran muy proteccionistas, muy de industria, de precios controlados, de regulación, de no competencia, y llega este grupo que eran una especie como de revolucionarios, con ideas distintas sobre cómo la economía se tenía que organizar. Y tanto es así que para la campaña presidencial de las derechas del 70 con Alessandri, descartan las ideas de los Chicago, no les gustan tanto, porque eran demasiado, afectaban los intereses de las empresas de esa época. Y bueno, y en Chile es elegido Salvador Allende, del Partido Socialista, pero con un arraigo con los comunistas muy fuerte, cercano a Fidel, a todo ese arraigo, en septiembre del 70. Y empiezan lo que son los 1000 días de la Unidad Popular, que es esta coalición. Esa Unidad Popular que significó un déficit fiscal enorme, que significó una inflación que llegó en algunos momentos al 1000%, una economía destruida, una falta de respeto a las instituciones muy fuerte, que entre otras cosas significó la expropiación de empresas, un avance muy profundo en la reforma agraria que había instalado Frei anteriormente con la democracia cristiana, y llega a un nivel de caos y de quiebra institucional fuertísimo. Y empieza a pasar en paralelo a eso, que empiezan a trabajar en el plan. Entonces, congregados por De Castro y otros, un grupo de economistas que venían llegando de Chicago, empiezan a preparar este documento que, si alguien tiene ganas de leerlo, José, tú lo puedes compartir en tus redes sociales después, está en cepchile.cl, está una versión editada del Ladrillo, ¿ya? Y vale la pena revisarlo porque es un programa económico en distintos ámbitos, en obras públicas, en pensiones, en política fiscal, que empieza a abarcar la economía. Y la historia cuenta que cuando se produce el quiebre del gobierno y asume el gobierno militar de Pinochet, durante la noche y las noches antes fotocopiaron ese plan y se lo dejaron en los escritorios a los miembros de la Junta de Gobierno para tener una hoja de ruta. Y ahí, José, lo pasa algo que tú me callas cuando ya siga hablando demasiado, pero ahí pasa algo que es bien interesante, que el gobierno militar de esa época con Pinochet le entrega a la Armada, a la Marina, principalmente el liderazgo en materia económica. Y ahí hay una persona también, y en esto quiero ir mencionando las personas, que es un oficial de la Marina ya que falleció, después pasó a retiro, que se llamaba don Roberto Kelly. Y don Roberto Kelly se transforma en una especie como de headhunter, de personas jóvenes, talentosas y con ganas de influir. Muchos de ellos que se habían formado en estas ideas innovadoras, y empieza a empujar para que esas ideas tomen causa. Y es así como empiezan gradualmente este grupo de los Chicago Boys
a acercarse al gobierno, no tienen toda la influencia al principio, pero empiezan a aportar ideas que con el paso del tiempo Pinochet las toma y se transforman en una hoja de ruta muy fuerte en dos etapas. En una primera etapa, que la va a liderar Sergio de Castro, que yo diría uno de los economistas más influyentes en Chile y transformadores de lo que fue la primera etapa de transformación entre el 74, el 73 y el 80, digamos, hasta el 82, que se produce una crisis muy fuerte, y luego la segunda etapa de transformación profunda que la va a liderar Hernán Vigi, que fue el gran ministro de Hacienda de la segunda etapa a partir de febrero del año 85, y que yo creo que fue el que dio el nuevo impulso que hizo que Chile tuviera un salto de crecimiento, progreso y bienestar tan fuerte en las últimas 3 décadas. Hernán Vigi hoy día es el presidente del Consejo Directivo de la Universidad del Desarrollo, sigue muy activo y influyendo, y yo te diría, él si bien estudió en Columbia, creo que es el más como Chicago de los Chicago, en términos de tener una concepción sólida de las ideas y una aplicación práctica de las soluciones. Que yo creo que ese equilibrio fue el que lograron dar en el tono los Chicago a lo largo de las transformaciones que hicieron en Chile. Ese es como el recorrido, antes de entrar a los contenidos. Bueno, genial. Te prometo, Natalie, te voy a pasar el micrófono, pero lo que pasa es que escucho tanta maravilla y me emociono. A ver, por partes, como diría Jack el Destripador, lo cierto es que tenían el ladrillo. Lo cierto es que había un contexto de sustitución de importaciones, de reforma agraria, de un presidente que había destrozado la economía. Ya, el socialismo estaba haciendo en Chile lo que sabía hacer, destruir, ya, y de hecho todo era parálisis y crisis, como bien anotas. Pero debemos darle los latinoamericanos muchas gracias a la mujer de Arnold, ya, por no haber sido tóxica. Imagínate si lo hubiese repelido y si hubiese regresado a Estados Unidos, se hubiera cortado una relación importantísima para lo que iba a ser el futuro de los chilenos y para nosotros los liberales o libertarios que tomamos como ejemplo continuamente a Chile en el camino de lo que se tiene que hacer. Los detalles también que me parecen importantes y que de todas maneras todavía no has mencionado es el papel tal vez del Mercurio, el papel de los profesores que llegaron a escribir tal vez o a explicarle en cierto modo a la gente qué es lo que estaba pasando en materia económica. Porque no basta hacer, hay que explicar por qué se hace. Y yo creo que ese es uno de los grandes fallos que tenemos en nuestras sociedades, cuando muchas veces se puede tener un buen plan, se puede saber qué hacer, pero no se cuenta o se explica a los ciudadanos por qué razón se inician este conjunto de reformas y qué resultados se esperan, más allá de las declaraciones líricas de estamos trabajando por el país y ese tipo de cosas que cualquiera la dice, pero al final del día termina siendo cualquier cosa. En esa época, en la medida que se compiten Alessandri con Allende y se produce ese proceso, ya estaba en curso un camino donde las ideas que empiezan a traer los Chicago a Chile empiezan a buscar difundirse. Lo hacen, por ejemplo, capacitando personas en el mundo empresarial a través de la SOFOFA, tratando de desarrollar ideas que intentan, como dije, meter en el programa de gobierno de Alessandri sin éxito al 70, pero siguen también teniendo un espacio de discusión a través de plataformas como lo que tú indicas, como el diario El Mercurio, ¿ya? Y también a través de la renovación del proceso de formación de los estudiantes de Economía y Negocios en la Universidad Católica. Creo que esos son como los pilares con los cuales se empieza a avanzar. Sí quiero plantear como dos cosas a raíz de lo que tú dices. Uno, que transformaciones importantes en los países requieren de una masa crítica de capital humano, ¿ya? No basta un solo gran artista, digamos, sino que requieren una masa crítica de personas. Y en segundo lugar, un foco muy grande no solamente en las herramientas para resolver problemas, sino en las ideas que le dan sustento o fundamento. Porque ahí es donde encuentran la legitimidad moral para poder producir los cambios. En el caso de Chile, eso se tradujo, a mi juicio, en algunas personas que lo encarnaron con mucha fuerza. Déjame comentarte algunos ejemplos, Natalia y Joselo, de personas que fueron muy importantes. En la primera etapa fue muy importante una figura que se llama Miguel Kast. Miguel Kast fue un alumno de Economía de la Católica que estudió en Chicago
a principios de los 70 y que llega al inicio del gobierno militar, asume un rol en el ministerio que hoy día se llama de Desarrollo Social, antes era la Oficina de Planificación Nacional. Y él hace dos cosas muy bonitas, aparte de otras cosas que estaban haciendo los economistas en Chile, pero es el gran reclutador, el gran buscador de talento joven, motivado y bien formado, para ponerlo en cada rincón de Chile, en cada unidad de gobierno, en cada lugar, incluso hasta los decanos de las universidades estatales, para poder ir influyendo en la manera que se desarrollaban las ideas. Miguel Kast murió a los 33 años, muy joven, después de haber sido ministro de Desarrollo Social, ministro del Trabajo, creo que subsecretario de otro ministerio, no estoy seguro, y presidente del Banco Central. Y fue un motor. Entonces, las ideas las llevan personas también, Joselo, y eso yo diría fue fundamental. Y lo segundo que quiero comentar es que hubo una radicalidad en implementar ideas muy audaces. Chile es muy innovador en el mundo en atreverse a hacer cosas muy potentes que hoy día parecen obvias. Lo primero, en la disciplina fiscal que se instaló en ese momento, en la reducción del gasto público y del tamaño del Estado, en la apertura comercial y la rebaja de aranceles que se va haciendo en distintos momentos, en hacer de Chile una economía innovadora, abierta y exportadora muy competitiva. Bueno, uno podría seguir con tantos temas, en establecer una institucionalidad. Me imagino que algo vamos a comentar de los procesos constitucionales, pero parte de lo que hace el gobierno militar el año 80 es establecer una constitución que ha tenido hartas reformas, pero que reconoce la iniciativa privada, que establece el principio de subsidiariedad como un elemento central, que limita el rol del Estado en la actividad económica bajo criterios especiales, que reconoce los derechos de las personas y que pone el centro en la iniciativa y el individuo como motor central del desarrollo y progreso. Entonces hay no solamente un par de ideas económicas, sino que hay una arquitectura institucional que va fijando las bases para un progreso que se pudo sostener en el tiempo y que le hizo sentido a los chilenos, ¿eh? Que eso también es importante porque esas ideas no solamente duraron hasta que terminó ese gobierno, sino que se proyectaron hacia adelante y generaron un bienestar muy grande por décadas. Ahí hay tanto que ir cortando que voy a empezar con una anécdota cortita. Ustedes tenían a los Chicago Boys en Chile y nosotros acá en Ecuador tuvimos a los Chile Boys. Tuvimos a los Chile Boys porque una importante generación de economistas pues se formó con profesores bastante jóvenes que también fueron a formarse y ellos nos familiarizaron muy tempranamente con las ISAPRES, con la reforma previsional, de la misma forma también con los vouchers en su momento y todas estas reformas que hoy se discute. Increíblemente todavía se discute la validez cuando en el caso chileno dentro de la región nosotros tenemos una evidencia ya de décadas. Has dicho en este caso, Ernesto. Es tanto lo que habría que abarcar en este caso y tantas generaciones de reformas que van acompañadas con una lectura tal vez un poco más política, dividida ahí entre el periodo de gobierno militar, luego el retorno a la democracia, que sería interesante el periodo de la concertación, el retorno, la reorganización, todo lo que se ha vivido en estas dos últimas décadas ya en este caso, más recientes. Pero yo quería empezar en este caso por esa descripción. Todos los que en algún momento hemos empezado a familiarizarnos con el ladrillo, o sea, notamos que hubo un plan sumamente ambicioso en ese caso. Un planteamiento de ideas claro, pero que tomó mucho tiempo realmente irlas desarrollando. Una de las preguntas que uno se hace, cualquiera que haya trabajado en el mundo de las ideas y quiera también trabajar en el mundo de la acción política, se pregunta por dónde empezar, ¿no? En países como Ecuador, que abrazan ideas ya en este momento no solamente fallidas, sino hasta podríamos decir anacrónicas, con toda la evidencia que existe, valdría preguntarse, ¿no? ¿Cómo observan también los chilenos en las economías del resto de la región? Porque, pues, indiscutiblemente ustedes tienen un nivel de bienestar, de movilidad social, de los indicadores que uno pueda imaginar en este caso. Una anécdota también adicional, yo he tenido la oportunidad de ir a Chile una sola vez, y la vez que fui hubo una conversación acerca del portafolio de inversiones que tenía el señor conductor que nos trasladó del aeropuerto
a el punto en el que estábamos hospedados. ¿Por qué? Porque el chileno tiene noción en este caso de dónde se van sus ahorros, no se van a un saco roto como en el caso de los ecuatorianos, y esa es la gran diferencia que tenemos con ustedes. Seguramente hay muchísimas más que podríamos señalar, pero ese es el punto, ¿no? En eso se traslada, en que el ciudadano tiene en este caso claro a dónde va el fruto de ese trabajo y cómo va tomando decisiones en ese sentido. Un ahorro obligado, pero un ahorro en este caso, ¿no? Entonces, la pregunta que quería hacer realmente en este caso, Ernesto, es por dónde empezar. A ver, yo lo que creo es una pregunta difícil porque además no creo que haya recetas únicas, dada la realidad distinta de los países. Yo sí creo que es demasiado importante tener una base de capital humano que comparta ciertas ideas básicas sobre la libertad y cómo ellas están relevantes en el progreso de los países. Luego de eso, creo que cuando se refiere a la acción estatal, no conozco casos de medidas exitosas que no partan por hacer una limitación de la actividad estatal, tanto en el nivel de gasto, como en el tamaño del Estado, como las responsabilidades que éste tiene. Gran parte de los problemas está no solo en el anhelo de buscar soluciones mágicas, sino muchas veces que el Estado deje de estorbar. Eso es lo que creo que es un punto de partida. Y la verdad es que en el caso de Chile, Natalie, lo que hubo es que fue un programa sistemático que se fue desplegando en muchas áreas. En el fondo, y para eso la conducción era importante. Y déjenme comentar dos cosas. Aparte de los temas que planteé de aranceles, apertura exterior, disciplina fiscal, etc., hubo un programa de iniciativa para que los mercados pudieran ser, y la iniciativa privada, actores relevantes de la resolución de los problemas. Para eso, por ejemplo, se estableció un desafío que era superar la pobreza. Y primero se hizo un buen mapa. Y luego se empezaron a tomar medidas para abordarla desde distintos ámbitos. Uno de ellos fue mejorar la calidad de la educación a través de los que fueron los vouchers en educación y la incorporación de la iniciativa privada en educación. Fue un avance importante. Chile tiene una cobertura total en educación, ¿ya? Y eso parte en esa época. Tiene todavía desafíos en la calidad, pero tuvo un avance. En el caso de la salud se establecieron los seguros de salud privada, que son las ISAPRE, ¿ya? Y se han ido estableciendo distintas modalidades para complementar la actividad pública con la posibilidad de que las personas puedan elegir. Nosotros quisiéramos que eso se ampliara, pero eso fue un punto de partida. Lo tercero fueron las pensiones, en la lógica de, en el fondo, establecer el ahorro individual que vaya a tu propia cuenta, como tú dijiste. Esa ha sido una de las cosas importantes y ha sido muy discutida, pero ha perseverado en Chile. Y por lo tanto tú puedes seguir esa rentabilidad. Y eso, además de tener un efecto para cada persona, tuvo, en el caso de Chile en los 80 y en los 90 sobre todo, un efecto en el mercado de capitales enorme, porque hubo un nivel de ahorro que permitió que las empresas chilenas pudieran acceder a un nivel de financiamiento increíble, ¿ya? Increíble, en el fondo, fruto de ese mercado de capitales, y que las administradoras invirtieran en parte en las empresas chilenas. Las hizo crecer, competir e innovar. Y pongo otro ejemplo más, que fue lo que pasó en educación superior. En Chile, hasta antes de que partiera ese gobierno y se hicieran las transformaciones, había muy pocas universidades. Algunas universidades estatales y algunas universidades muy antiguas y basadas principalmente o en la iglesia o en ciertos grupos. Se abrió el mercado de la educación superior con una innovación increíble, y la cobertura de la educación superior en Chile hoy día es muy grande. Ha significado una movilidad social grande. Ha habido, en el fondo, incorporación de muchas personas y un aporte fuerte. Pero quiero agregar un segundo punto que me pareció tan relevante como el anterior, que los Chicago Boys no solamente hacían cosas, sino que invertían mucho tiempo en explicar sus medidas. Y vuelvo a algo que dijo José hace un rato atrás, y lo quiero graficar en dos ejemplos. Ejemplo número 1. De Castro invertía mucho tiempo en conversar con el presidente de esa época y tratar de convencerlo y discutir, que era Pinochet, abiertamente. Ustedes se podrán imaginar que en general el mundo militar es un mundo más de la planificación central, de modelo estatista, de descentralización. Pero este grupo de jóvenes trataba de convencer, de explicar, de promover, tuvieron una lucha permanente y no aflojaron, no siempre ganaron, pero lo hicieron permanentemente. Y lo segundo, Miguel Kast, durante los primeros años, lo que hacía era recorría el país tomando desayuno, almorzando y otras actividades con jóvenes, dándole un sentido de propósito de lo que se estaba haciendo, a quienes ya estaban trabajando en el gobierno, de explicarles las ideas.
¿Por qué las estaban aplicando en salud, en educación, en pensiones, en el tamaño del Estado, en la apertura comercial, para dar un cuadro que permitiera que otros se sumaran? Creo que esa combinación fue muy virtuosa y yo creo que pensando en el futuro de Chile también, y no solo de Chile, sino de América Latina, masas críticas de personas alineadas en una visión de ideas y con propósito son fundamentales para impulsar cambios, sobre todo con las dificultades de hoy día en que hay una ciudadanía cada vez más fuerte, exigente, que genera tensión y que espera cambios más rápidos. Bueno, y con esa idea, estimados amigos, nos vamos a un corte comercial. Como pueden ver, se trata de una entrevista de lujo con Ernesto Silva. No se desconecten, volvemos en un instante. Regresamos. Listo. A su programa Contrapunto Liberal después de este corte comercial y nos encontramos con Ernesto Silva hablando del milagro chileno y cómo Chile logró transformar su realidad. Pese a todo, han habido críticas, y críticas yo diría desde personas que no terminan de entender qué fue lo que sucedió allá y que incluso si miraran a los costados se darían cuenta que en términos relativos la realidad de Chile es muy diferente y superior a la de otras, digamos, sociedades. Sin embargo, me preocupa, o mejor dicho, quisiera hacerte una pregunta que me parece relevante, ¿no? Tú mencionaste lo importante del papel de las ideas que se fueron difundiendo, que hubo gente que empezó a compartirlas, que entendió la necesidad de determinadas reformas, que se hablaba en cierto modo de lo que el profesor Milton Friedman decía, hablar de la libertad de elegir con su famoso libro Free to Choose. Para mí, les comento, si no lo han leído, léanlo, es un clásico, ya es un libro que cambia tu manera de entender las cosas. Es uno de los primeros libros a los que yo le presté atención ya estudiando economía y que la verdad me encantó. Pero bueno, en medio de eso el tema era, pero a pesar de todo ello, Chile tiene una de las izquierdas tal vez más fuertes de América Latina. De hecho, hasta es llamativo que la persona que acaba de pasar a segunda vuelta electoral lidera el Partido Comunista y es comunista, confesa, alineada a ese partido desde los 14 años. A mí me bastaría saber de eso para llevarla por lo menos al psicólogo, para que traten esos problemas que lleva muy adentro, pero no, en lugar de estar en una sala en la que analicen problemas mentales, se encuentra en la segunda vuelta electoral y de hecho ganando esa primera vuelta, claro, así, hasta ahí se va a quedar, pero de todas maneras quisiera entender por qué a pesar de los resultados la izquierda chilena tiene el peso relativo que tiene hasta el día de hoy. Incluso hace un par de años o un poco más les jugaron una buena pasada cuando comenzaron a reventar los metros de la ciudad y a la vuelta de la esquina pues tuvieron todo lo que tuvieron, incluyendo con un intento de cambio de constitución para empeorarla. Después de que termine el gobierno de Pinochet, a partir del año 90 y hasta el año 2010, por 20 años, gobernó el país la Concertación de Partidos por la Democracia, que era una coalición de centro-izquierda, que reunía desde la democracia cristiana, que tuvo los dos primeros gobiernos, hasta el Partido Socialista. Los comunistas no eran parte de eso. A partir del año 2010, cuando Piñera gana el gobierno, por así decirlo, lo que había sido oposición, llega el gobierno con una coalición y donde yo creo que no había una renovación del ideario liberal o de lo que podría haber sido en Chile la fusión liberal-conservadora, que era la propuesta de valor principalmente que existía acá. Y en el fondo se empieza a hablar demasiado de las soluciones y poco de los fundamentos. Y de las razones por las cuales era relevante la libertad. Y las ideas no se defienden solas, hay que defenderlas, explicarlas y renovarlas. Y creo que en parte ese vacío, más desafíos propios y naturales de un progreso de un país de ingresos medios. Los desafíos de un país de ingresos medios son en general que la ciudadanía está más informada, aumenta sus expectativas, los costos de transacción para resolver problemas son más altos y por lo tanto es más difícil avanzar rápido. Generaron cierto nivel de frustración que no estuvo bien explicado, encausado, etcétera, por partidarios de las ideas de la libertad. Y creo que además se perdió el ritmo y la agilidad del crecimiento.
Y así como algunos hablan del estallido de octubre de 2019 como un estallido contra el sistema económico imperante, yo también pienso una cuestión diferente, que fue un anhelo de más modelo económico que no me estaba llegando. Es la frustración de generaciones jóvenes que sentían que el país no estaba avanzando después de entre 2010 y 2019, digamos, a la velocidad que tenía que hacerlo. Se había estancado el crecimiento la última década, habían avanzado mucho las regulaciones estatales, una agenda demasiado centrada en el tema de la desigualdad y menos en el progreso y en el bienestar. Y por lo tanto se instaló una narrativa, ¿ya? Una narrativa en el sistema que hizo que el país, yo creo que entrara en una especie como de pérdida de la racionalidad respecto de cómo entender los problemas y abordarlos. Eso llevó, entre otras cosas, a la violencia del 2019, llevó a dos procesos constitucionales o dos procesos constituyentes que intentaron quebrar las bases del progreso que Chile había construido, que no salieron adelante. Hubo ajustes, cambios, etcétera, pero se mantiene la arquitectura central del progreso de Chile que se establece en la Constitución del 80. Y hoy día, después de este ciclo en que Gabriel Boric, que es del Frente Amplio, y muy cercano a la izquierda, de hecho ha pactado con el Partido Comunista, va a terminar el gobierno, creo, con una evaluación débil. Y la candidata del Partido Comunista también creo que va a terminar con un mal resultado electoral y es muy probable que venga una disputa por las hegemonías de las izquierdas. ¿Entre quién? Entre la izquierda de Boric y el comunismo versus la izquierda de la socialdemocracia, que compiten por rearticularse. Y el desafío es muy probable que se dé a partir del 14 de diciembre, si es que gana José Antonio Kast como presidente, es que venga la pregunta de si va a gobernar solo, si va a tratar de conformar una coalición más amplia, porque es muy probable, José y Natali, que Chile vuelva a retomar la senda del progreso y acelere su bienestar en la medida que logre dos gobiernos al menos continuados de una coalición que ponga por foco el bienestar, el progreso y hoy día como centro el control de los temas de seguridad y de inmigración descontrolada, que son los dos temas que más afectan la vida de los chilenos y que hacen que sea muy probable que la derecha tenga este mandato de gobernar el país a partir de marzo. Por si a alguien le quedan dudas, los migrantes del terrible flagelo que vive Venezuela pasan por Ecuador, una parte pequeña se queda y un muy importante flujo avanza para Chile porque es apenas lógico, es todavía una economía que crece y que genera oportunidades para quienes lleguen, ¿no? Más allá, obviamente, pues de la discusión asociada pues, a lo complejo que es recibir un flujo migratorio con ese volumen. En todo caso, hay varios temas. Son tantos los temas que en este caso hemos ido abordando que me gustaría ir aprovechando estos minutos que un poco ya iremos cerrando contigo, Ernesto. Es como esta combinación de círculo virtuoso que dijiste al inicio entre la acción política y la academia, ¿no? En tu caso es muy evidente y seguramente pues también para algunos de nuestros amigos, muchos de ellos pues también tienen un perfil similar, ¿no? Esta formación en las ideas de libertad y ese anhelo de verlas ejecutadas también en Ecuador. Esa combinación es la que me gustaría explorar, ¿no? Mira, déjame comentar un poco sobre eso. Cuando a lo largo de esta conversación hemos hablado del rol que tuvieron los Chicago Boys. Pero los Chicago Boys durante un tiempo importante trabajaron de la mano de lo que fueron los gremialistas de la Universidad Católica, que eran principalmente un grupo de abogados liderados por Jaime Guzmán, ¿ya? Un abogado intelectual chileno que murió muy joven asesinado siendo senador el año 91, presidente de la UDI, mi partido, y fundador de la UDI, y que fue una persona que logró, yo diría, encontrar o facilitar la síntesis entre el mundo liberal y el mundo conservador, por la vía de impulsar una economía de mercado abierta, pero al mismo tiempo una institucionalidad que reconocía la historia, las instituciones y que sentaba las bases para el progreso. De él viene la idea, te diría yo, de esta concepción del rol subsidiario del Estado, ¿ya? Y del reconocimiento de la iniciativa individual. Y ambos grupos, digamos, Jaime Guzmán y Miguel Kast en esa etapa, logran un reclutamiento de talento muy fuerte. Y parte de ese talento no solamente fue relevante durante el gobierno militar,
sino que lo fue también durante el periodo de transición, es decir, durante los gobiernos de la Concertación. Y muchas de esas personas estuvieron en política, en el Congreso, Jaime Guzmán, Julio Dittborn, por mencionar algunos, y bastantes otros más. Estuvieron en las universidades formando personas, estuvieron en los medios de comunicación, ¿ya? Como editores de economía y negocio y otros ámbitos asociados. Estuvieron también en los think tanks, ¿ya? Y mantuvieron una narrativa durante mucho tiempo de influencia. Si tú miras hoy día lo que ha pasado, si tú miras los últimos 10 años, las izquierdas, especialmente las izquierdas más tipo Frente Amplio, no socialdemocracia, sino más cercano a miradas muy igualitaristas y estatistas, perfil tipo a lo Mazzucato, también tuvieron un movimiento y se formaron varios de ellos en Londres, tipo London School of Economics, en esa corriente, y llegaron como un movimiento o masa crítica fuerte. Y también tuvieron influencia, y a mi juicio para mal. Entonces una invitación a mis amigos en Ecuador es a reflexionar que las ideas importan, y las ideas cuando son puestas en movimiento por un grupo de personas que logran equilibrar el trabajo intelectual con el trabajo político pueden ser muy influyentes para bien o para mal. Y creo que ese es un desafío, y por eso también transmitirle a ti, José, a ti, Natalie, mi admiración por todas las personas que se atreven a trabajar fuertemente en el tema intelectual y desarrollo de la idea, pero que además se atreven a dar un paso a la cancha, donde interactúan con otros, donde convocan a más talento, donde ponen esa idea en movimiento para tratar de producir transformaciones, porque esa articulación, no solo la de los políticos, no solo la de los intelectuales, sino que la articulación de ambos es la que permite que los cambios produzcan impacto y perseveren en el tiempo. Bueno, dicen que en la entrada de no sé qué universidad dice que las ideas sin acción son solamente ideas, ¿no? Sí. Ahorita mismo olvidé cuál era la universidad que lo menciona. Pero bueno, estamos siendo testigos de mucho de lo que sucedió allá. En realidad, si tú abandonas la cancha de las ideas, otros la toman. Así que de la misma manera que si no haces política, otros tomarán el espacio de la política y luego verás de lejos tal vez cómo a tu país se lo van llevando hacia el lado, esperemos, adecuado, pero regularmente no pasa así. Se ¿Sabes lo que dice o nos, se perdona atribuye a José, ¿sabes Jefferson. lo que nos decía? Yo era muy chico, estaba en el colegio, porque cuando Jaime Guzmán murió, yo estaba en segundo medio del colegio. Es como cuando tenía 16 años, ¿no? ¿Okay? Pero yo participaba en parte de la actividad secundaria escolar en política, y él y otros nos decían que uno de los problemas que había tenido Argentina es que las personas con más formación y mejor preparación se habían dedicado más a jugar al polo que a influir en su país, ¿ya? Yo creo que eso ha cambiado ahora, pero esa era una de las preocupaciones que a nosotros nos transmitían desde siempre, que era el sentido de deber de poder participar del desafío no solamente intelectual, sino también orgánico, de estar produciendo cambios y actuando con otros. Y creo que eso fue una de las cosas indispensables para que Chile pudiera tener progreso. Es que yo creo en ello, Ernesto. Fíjate que cerca del año 98, 99, 97 descubrí las ideas de libertad y de alguna manera entendí que con estas ideas podíamos transformar al país y mejorar las condiciones de vida del prójimo. Y una vez que entiendes que es posible, no sé, te sucede algo así como aquel que encuentra al Señor y comienza a predicar la palabra porque cree que tiene que salvar el alma del prójimo. En este caso, al entender que de la pobreza se puede salir y que puedes generar las condiciones para vivir en una sociedad normal, en la que el trabajo es alcanzable y no una especie de suerte o lotería, no te queda otra, si eres una persona de bien, que ingresar de alguna forma en la fila de los que intentan generar esos cambios. Y en este sentido, pues bueno, acá en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política lo intentamos. Es como dices tú, hay algunos que han logrado ingresar a la universidad para proponer estas ideas. Existen clubes de economía, existen clubes de jóvenes a los cuales con los cuales tenemos contacto, e incluso entre los mismos programas del instituto trabajamos constantemente con estudiantes por la libertad y cosas por el estilo. Pero yo quería hacerte una pregunta diferente porque nos estamos acercando al cierre del programa. ¿Qué relación tiene José Antonio Kast con
el otro cast que mencionabas hace un momento. ¿Es pura casualidad? Esa es una parte de la pregunta. Y por el otro lado, pues en cambio, un poco más conocido, Johannes Kaiser es hermano de Axel Kaiser, un gran amigo, un referente de las ideas liberales, libertarias. Y para serte honesto, mirando de lejos, pues yo me caso con los libertarios, ¿ya? Pero parece ser que más oportunidad tenía José Antonio, parece ser que más solvencia hubo en su forma de comunicar, parece ser que hay, digamos, una gran apuesta por él. Yo que la respeto y creo honestamente que a Chile le va a ir mejor con él, pero a la hora de la verdad, hombre, ya solo decir Kaiser y que tenga algo de las ideas de Axel, yo decía, vamos, o sea, Chile está compitiendo, pero con una competencia que da gusto, ¿ya? Pero en todo caso, ¿qué pasó por el lado del Partido Nacional Libertario y Johannes Kaiser? Y por otro lado, ¿qué relación tiene José Antonio Kast con este Chicago Boy que mencionas desde el principio? Eh, la- las derechas en Chile tuvieron tres candidaturas fuertes en esta elección. Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Evelyn Matei, que había sido senadora y ministra del presidente Piñera, alcaldesa también. Y en el fondo se fueron dando las dinámicas y José Antonio Kast fue el que obtuvo mayor votación y pasó a segunda vuelta. El Partido Nacional Libertario es un partido bastante nuevo y en el fondo yo creo que está construyendo camino y hay que ver qué va a suceder hacia adelante. Creo que hizo una campaña donde sorprendió por el crecimiento que tuvo a lo largo del tiempo. Pero me parece que José Antonio Kast logró sintonizar de mejor manera. Esta fue una elección, déjame explicarle, por primera vez en mucho tiempo tuvimos voto obligatorio para una elección presidencial. Entonces se incorporaron a la elección 5,5 millones de personas que no habían votado antes. Y esos votantes ponían mucha atención en las cosas que estaban pasando en la actualidad en el país y que les preocupaban más, que tenían que ver con la seguridad y la inmigración, ¿ya? Y con el reactivar la economía. Y creo que en esas teclas el discurso de Kast fue mucho más nítido que los otros y logró posicionarse mejor, ¿ya? Uno necesita quizás una conversación más larga para evaluar por qué no Matei, por qué no Kast, por qué no Kaiser, digamos, para plantearlo, porque tenían fortalezas cada uno. Respecto a la pregunta del parentesco, José Antonio es el hermano menor de Miguel Kast. José Antonio hoy día está en un partido que se llama el Partido Republicano, que es el partido que eligió la bancada de diputados más grande de la Cámara de Diputados, con 31, si no me equivoco, de 155 diputados. El segundo más grande es la UDI, que es el partido donde estaba José Antonio antes, y que compartió con muchos de nosotros ahí en esa época, que era el partido más propio de los Chicago Boys, ¿ya? De donde estaban ellos. Hoy día eso ha ido cambiando, digamos, pero ese es el origen. Y por lo tanto, José Antonio es abogado, no es economista como varios de los Chicago, pero es el menor de los hermanos de Miguel. Bueno, pasa al igual que en tu familia, ¿no? Entiendo que tu papá también se dedicó a estos menesteres, que tu Sí, tío también formó parte del ministerio sí. digamos, del gobierno de Augusto Pinochet. Y bueno, su cosa hicieron, parece ser que allá van engalladas cuando ingresan a cambiar las cosas. Pero enhorabuena que José Antonio Mira, Cast te cuento tenga algo muy estas personal, credenciales. algo muy personal. Mi papá, que fue Chicago Boy, era muy cercano a Miguel Kast, muy, muy cercano. Grandes amigos en economía en la Católica y en economía en Chicago. Y el hermano de mi papá, mi tío, que fue ministro en ese gobierno, era compañero de curso y muy amigo de Jaime Guzmán. Por lo tanto, a ellos les tocó, a mi papá y a mi tío, digamos, ser parte de ese encuentro entre este Miguel Kast y este Jaime Guzmán, que fueron tan importantes en la construcción no solo del ideario, sino también del ejercicio del poder real y la convocatoria de personas durante mucho tiempo. Fabuloso, fabuloso. Yo le suelo decir a aquellos que han llegado a ser alumnos míos en algún momento que miren bien con quién se rodean.
Ya, hay una frase que a mí me gusta que dice más o menos que tú eres el promedio de las 5 personas con las que andas, ¿no? Entonces por eso le digo, miren, si andan con tontos, tontos se volverán. Entonces escoge bien a las personas con las que te relacionas, porque al final vas a beber de esas ideas, vas a beber de esa forma de ver el mundo que tienen las personas que están a tu alrededor. Las ideas, mis amigos, son muy, muy importantes. Y la verdad es que yo creo que mientras en Chile tenían muy claro el rol de las ideas, les fue muy bien. Y de alguna forma, tal vez un descuido en esa área generó o degeneró en parte de las cosas que vimos en algún momento. Y claro, pues con 20 años de una izquierda en el poder, con 20 años de concertación, era lógico que cosechen algo, pues no. Era lógico que algo de esas ideas se trasladen al plano económico y a la realidad de los chilenos, generando una suerte también, incluso porque esta gente es especialista en los relatos, de contar una historia que en realidad estaba, como todas las historias de la izquierda, una historia que no describe el mundo en el que vivimos. Bueno, estamos llegando a la parte final. Natalie, una pregunta, no sé, breve de contestación rápida. Y Ernesto, desde ya agradecerte muchísimo por estos minutos de tu tiempo, que yo sé son valiosísimos. Estimado Ernesto, yo quisiera preguntar qué hace la Fundación Jaime Guzmán. La veo en tu página web. Sí, la Fundación Jaime Guzmán es una fundación que sigue el legado de Jaime Guzmán. Tiene un rol en la formación de jóvenes, en mantener el ideario de Jaime Guzmán y también en la asesoría legislativa y de municipios en el desarrollo de iniciativas y proyectos. Así que ha sido un actor importante, uno de muchos, no el único. Y también dejarlos invitados a que conozcan el sitio web de Faro UDD, que es el think tank que yo dirijo acá también en la Universidad del Desarrollo, que en el fondo su rol es trabajar en los fundamentos políticos y morales de una sociedad abierta y libre, desde el rol universitario en la formación de jóvenes y también en la discusión pública. Así que dejarlos invitados para ver si más adelante, José, hacemos algo juntos, Natalie, que podamos trabajar Seguro que entre sí. Ecuador y Chile. Por supuesto. Acabas de decir, o sea, lo que dijiste de esta fundación me dejó anonadado. Qué deleite, o sea, qué bonitas palabras para el oído. Yo escucho Libertad y me derrito. Bueno, pues, muchísimas gracias, Ernesto. Ha sido una entrevista extraordinaria. La verdad, estoy muy contento por haberte tenido en este espacio. Natalie, hemos disfrutado de una conversación importantísima. Estimados Sin duda amigos, alguna. miren, en Ecuador somos especialistas en perder oportunidades. Hace poco, el día domingo, dijimos 4 veces no. Y es verdad, detrás de esos cambios no estaban todas las respuestas ni todo lo que necesitábamos hacer en el país. Pero creo era parte de los pasos necesarios para empezar a cambiar nuestra historia. Bien dicen que si se sigue haciendo lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes. Miren lo que sucedió en Chile. En Chile cambiaron su historia de la mano de unas ideas que hasta el día de hoy siguen mostrándole al mundo que las ideas de libertad generan progreso, que las ideas de libertad brindan oportunidades, que las ideas de libertad cambian vidas y para bien. Las socialistas generan campos de concentración. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, Natalie. Y con ustedes, estimados amigos, por favor, no dejen de darle like, suscribirse, compartir, comentar. Y si ven algún zurdo mal parqueado por ahí, envíale el video para que se pique. Nos vemos. Chao, 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 chao.